Buenos días, hermanos. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, de entrar de la mano de Dios a hablar de su palabra y a seguir caminando entre los candelabros. Hoy vamos a hablar de el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y nos estamos moviendo hacia el interior de Asia Menor, caminando desde Pérgamo hacia el este, alrededor de 70 kilómetros. Ahí vamos a llegar a las puertas de una ciudad llamada Tiatira. Una ciudad que no vamos a encontrar la opulencia y la majestuosidad de las ciudades anteriores. Vamos a encontrar una ciudad que actualmente es la ciudad de Akhisar, en Turquía, y son pocas los vestigios de esta ciudad antigua. Y gracias a Dios, porque de una u otra forma su legado no es el más acorde a los ojos de Dios. Tiatira era una ciudad, en un centro militar, que en los momentos o en los tiempos de Alejandro Magno, al morir, él le entrega a uno de sus 4 generales, le entrega esta área y es poblada por militares griegos, que posteriormente es asediada y conquistada por Roma, por los romanos, manteniendo el mismo sistema de gobierno militar, ya que estaba dentro de su impronta cultural. Pero se desarrolló más por el comercio, sus grandes telares de púrpura, sus artesanías en bronce y en metal, y la gran influencia de dioses. Cada uno de estos comercios o estos comerciantes estaban formados por sindicatos o gremios, y cada gremio o cada sindicato tenía un dios. Entonces ellos, los 2 jefes o grandes comerciantes que manipulaban estos sindicatos o gremios, adoraban a estos dioses. Y lo podemos ver en cómo estaba representada su moneda. Estaba con un obrero martillando un casco en un yunque frente a la diosa Atenea. Entonces vemos cómo el obrero representaba el comercio, la diosa, el casco, perdón, el poder militar, y la diosa tenía esa influencia femenina. Entonces, bueno, pero ¿y cómo llegó la palabra de Dios a esta ciudad? Bueno, cuando leemos, y los invito a leer Hechos 16:34, 16, el versículo 13 al 14, nos habla de una mujer en la cual, en el segundo viaje misionero de Pablo, zarpó de Troas, llegó a Filipos, fue a una ciudad ya más en el continente, y en una mañana se acerca a un río cuando pensaba que había un grupo de mujeres que estaba orando, y Pablo comenzó a expandir el reino, a hablar del evangelio. Y lo más grandioso es que Dios toca el corazón de una mujer para que escuchase lo que Pablo decía. Y esto hizo como consecuencia que luego toda su familia se convirtiera, y fue un pilar fundamental en Europa para la creación de otras iglesias. Entonces, cuando vemos todo esto,
nos llama la atención de cómo Tiatira llega a convertirse en una iglesia reprochada por Dios. Y vamos a seguir caminando por los candelabros y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 18 al 29. Y la palabra del Señor dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, y entonces todas las ciudades sabrán y las iglesias que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esas falsas enseñanzas, verdades más profundas, como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibiré de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todos el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Vamos a seguir en el desarrollo de esta carta como en las anteriores. Y comenzaremos con la identificación. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, es el que dice esto. Vamos a leer un momento el capítulo 19. En el versículo 11 en adelante. Y dice: entonces vi el cielo abierto. Esto se lo está diciendo al mismo Juan. Y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesto una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos estaba revelando que Él penetra las profundidades de nuestra mente y de nuestro corazón. Que Él tiene esos ojos como llamas de fuego, que quema y destruye el pecado. Y se está llamando
Ya no el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios. Como nos está representando, es la expresión más pura de la presencia de Jesucristo como Dios encarnado. Y Jesucristo caminaba entre los candelabros, entrando en el corazón de la iglesia, viendo cómo en Éfeso aborrecía la obra de los nicolaitas. En Pérgamo estos vivían entre ellos, pero en la iglesia de Titiara los reciben en la congregación y se complacen con sus enseñanzas. Ya el ataque es frontal, no es una seducción, ya es una manipulación desde adentro. Ya Satanás no solo mudó su trono a Pérgamo, ya ahora, como la persecución, el dejarlo sin trabajo, no paraba o no detenía el reino de los cielos, se convierte en Titiara en un cristiano falso. Sin embargo, nuestro Señor elogia a la iglesia y dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que todas tus obras postreras son más que las primeras. O sea que tus obras postreras, o sea, las obras que has venido haciendo son mucho mayores, con más amor, con más perseverancia, con más servicio que las que comenzaste. Dios ve el fruto del Espíritu en esta iglesia. Sin embargo, cuando no escudriñas las Escrituras, cuando no tienes una relación directa con Él, con el Señor, no estás conectado, puede ser una pieza fácil de mover, porque este es un ciclo armónico en la cual está la oración, la lectura de la palabra, la meditación de ella, el compartirla, el servir, ser y hacer discípulos. Si estás dejando de hacer alguna de estas, háblalo con Dios y haz los ajustes en tu vida. Nuestro Señor les reprocha y dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer esas cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que ella se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte. A todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En esta ciudad vamos a ver dos referencias que nos invitan a reflexionar sobre lo mejor y lo peor de la humanidad. Nos va a mostrar, bueno, por qué, si se mostraba el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué está sucediendo en esta iglesia? Las mujeres tienen el gran don de influenciar. Lo podemos observar desde Eva, pasando por Saraí, Esther, Ruth y llegando a Lidia. Todas cumplían un papel importante en la historia del mundo. Digo esto porque quiero llamar la atención de ustedes, hermanas, mujeres virtuosas de esta iglesia. Tengamos mucho cuidado. Las escrituras asocian a dos mujeres, esta lectura de Tiatira, a Lidia y a Jezabel. Dos mujeres que son una antítesis de una de otras, de un mismo lugar, pero dos vidas distintas. A Lidia
Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, influenciando para que toda su familia siguiera a Cristo. Y la otra está asociada a la falsa doctrina, a la unión de la religión y el Estado, a un comportamiento maligno y espiritual, el cual hizo estrago en la iglesia de Tiatira. Yo particularmente pienso que este es un tipo de mujer de carne y hueso que seguía el comportamiento de esta mujer malvada y desvergonzada que nos habla el Señor en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes, en el capítulo 16. Esta mujer llamada Jezabel, esposa del rey Acab, manipuladora. Nuestro Señor hace una alegoría, un paralelismo sobre lo que estaba sucediendo y lo que pasaba en esta mujer que estaba seduciendo y enseñando a los siervos de esta iglesia. Y lo vemos porque Tiatira esta carta es una historia de una mujer que tiene poder, rodeada de una cultura machista. En tiempos o en términos mánidos del siglo XXI, esta era una ciudad liberal, en la que las mujeres podían alcanzar un gran éxito. Y tenemos que saber ubicarnos, cada uno en lo que Dios quiere y nuestro propósito. No quiere decir que las mujeres no podían ser profetisas, porque cuando vemos a Ana en el Antiguo Testamento, era una gran profetisa que llevó al pueblo de Israel a grandes victorias. Sin embargo, fue puesta por Dios. No es como dice aquí que se dice ser profetisa, o ella misma se coloca. Vemos cómo una persona desde adentro trae, sin importar las consecuencias, a los que la siguen, a su familia, a una iglesia, puede desarrollar. Ustedes, mujeres, no abusen de su gracia femenina para influenciar malamente. No abusen de su sexualidad. Más bien úsenla, su sexualidad, para la generación del bien. Voy a orar o quisiera orar por cada una de ustedes para que ninguna llegue a ser así dentro de sus casas, de su trabajo, en su familia. Dios nos estimula y nos dice, pero vosotros, a los demás que están en Tiatira, a ese remanente, siempre hay un remanente en nuestra iglesia y actualmente hay un remanente, gente que quiere hacer lo bueno, que no besa el pecado, que no sigue esas malas enseñanzas, que no genera esas cosas. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella a la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios llama a la santidad. Él nos da tiempo para arrepentirnos hasta que
Él pueda regresar. Aunque no sea como esta mujer, que por misericordia Dios le dijo que se arrepintiera, pero ella se negó. No le importaba nada. El Señor solo dice que perseveres. No te impondrá otra carga, solo la obediencia. Cuida lo que tienes. El Señor compartirá su autoridad cuando Él vuelva, con aquellos humildes de corazón que puedan recibir la estrella de la mañana, luego de la gran oscuridad. Hermanos, es importante a quién y cómo influenciamos. Usemos los dones que Dios nos dio para incentivar, generar e integrar. No toleres la maldad. Cuando comparas a Éfeso y a Tiatira, la primera era débil en su amor, pero firme con los famosos maestros. En cambio, Tiatira crecía en su amor, pero era débil en las doctrinas falsas. Tiatira nos revela los riesgos de un amor blando que tolera todo y no juzga nada. Dios escudriña la mente y el corazón. Muchos llevan el evangelio, pero con los hechos las destruyen. Seamos una iglesia que cree y viva la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.